La condición humana está marcada hoy por la avaricia y la codicia. Una persona que es codiciosa querrá tener más de lo necesario o merecido, sobre todo cuando se trata de dinero, riqueza, alimentos u otro tipo de posesiones. Pero no importa todo lo que compre o todos los bienes que adquiera, porque si bien puede sentir cierto alivio momentáneo, será algo temporal solamente. Algunas personas llegan a sacrificar a sus familias e incluso a sus propias integridades por conseguir lo que quieren o mantener su estatus. La avaricia y anhelar algo que es propio son pecados. Hoy contaremos la historia de dos personas quienes pudieron encontrar una familia y su más grande anhelo, un amor desinteresado. Cornelia Harris era rica, tenía 74 años y era una de las mujeres más ricas del país. Junto a su esposo, que hace muchos años había fallecido, habían fundado la empresa de tecnología más grande del continente, expandiéndose en muchos lugares. Empezaron desde muy abajo con trabajos de medio tiempo e ideas sobre cómo sería el futuro. Ambos tenían sueños y las ganas para cumplirlos. Se esforzaron, se endeudaron, pidieron muchos favores, fracasaron muchas veces en el camino, pero finalmente, cuando creían que todo estaba perdido, su empresa empezó a salir a flote. Fue solo una oportunidad la que necesitaron para poder ser exitosos. Así que Cornelia sabe lo que es vivir con casi nada y también lo que es vivir con todas las comodidades. Intentó criar a sus hijos con aquella mentalidad de respeto y humildad, pero a la vez quería darles todo lo mejor que pudiera para que ellos pudieran experimentar de todo durante su niñez. Sus hijos eran buenos muchachos, 3 bellos varoncitos que nacieron en cuna de oro y nunca conocieron las desgracias de tener poco dinero. Conforme fueron creciendo y fueron conscientes de su situación, sabían que eran muy afortunados de todo lo que tenían, pero empezaron a sacar provecho de los beneficios que eran pertenecientes a la familia Harris. Entre los 3 siempre fue muy competitiva toda la cosa, y cuando empezó la secundaria todo empeoró. Competían por todo: notas, deportes, citas, la atención de sus padres. Cornelia intentó hacerles entender que el amor entre ellos era lo más importante que podían demostrarse, pero conforme fueron convirtiéndose en adultos, todo empeoró. Todos querían ser los herederos de la empresa, de las propiedades, de las acciones. La vida los había vuelto muy ambiciosos y por su propia condición, creían que siempre conseguirían lo que quisieran sin importar sobre qué tendrían que pasar para conseguirlo. Cornelia se entristecía de ver cómo sus hijos vivían de esa forma, muchas veces despreciando a los que eran inferiores a ellos. Ella sabía que en algún momento tendrían que dejar al mando de la empresa a alguno de sus hijos, sobre todo al más apto, pero también era consciente que esto solo empeoraría los comportamientos de todos, pues eran muy egoístas. Además, tenía que velar por sí misma, pues nada le aseguraba que en cuanto ella entregara la herencia, sus hijos decidirían mandarla a un asilo para deshacerse de ella. Nuestro otro protagonista es Christian Webster. Era un niño huérfano desde los 7 años, quien superó todo obstáculo posible para poder ser alguien en la vida. Actualmente, durante 5 años, ha sido empleado de la empresa de tecnología Harris. Cuando llegó no era más que un practicante con muchas aspiraciones, pero que quería llegar a ser alguien exitoso. Tenía mucha ambición, muchas ganas de superarse a sí mismo, por lo que rápidamente logró ser contratado legalmente y al año demostró tener habilidades y capacidades propias de un líder, por lo que pudo subir de posición. Pero aquel esfuerzo venía con la envidia de sus compañeros de trabajo, quienes no podían creer que el nuevo haya avanzado más rápido que ellos, y decidieron adjuntarle a él sus malos sentimientos y mal desempeño en la empresa, en lugar de reconocer sus errores y tratar de mejorar. Aquellos compañeros ansiaban ver la falla de Christian. La envidia maliciosa nunca era buena y el joven recibió todas las consecuencias. Había logrado que le otorgaran la supervisión de un proyecto. Él estaba muy emocionado por aquella oportunidad, pues no sabía qué era lo que pasaría después. Su equipo de trabajo estuvo conformado por aquellos compañeros envidiosos que se negaban a trabajar junto a él, pero aún así Christian intentó dar todo de sí para que su trabajo no se viera mal, ni siquiera se viniera abajo, mientras que estos hombres, quienes lo querían ver fallar, decidieron que sabotearían todo su esfuerzo.
Se metieron al sistema y borraron toda la información, estrategias, datos, mapas y gráficos que tenían que ver con el proyecto. Cuando Christian se dio cuenta de que el trabajo de varios meses se había perdido, estaba histérico. No podía entender cómo todo había sido borrado. Intentó alegar con el jefe que todo había sido un accidente, pero todos sabían lo estricto que era aquel hombre, por lo que no tuvo otra opción más que despedir al joven por un error tan simple, pero que era impensable. Y así la carrera de Christian aparentemente llegaba a su fin, desempleado y sin ninguna oportunidad de trabajo. Cornelia y Christian buscaban diferentes cosas. Él buscaba una oportunidad para demostrar que era capaz de mucho, y ella buscaba a alguien quien supiera que lo importante no era el dinero, sino el esfuerzo. Cornelia sentía que sus hijos necesitaban una lección, darse cuenta de que la vida no es siempre fácil y que en algunas ocasiones tiene que lucharse mucho para conseguir algo, por lo que ideó un plan. Se vestiría humildemente y saldría a las calles, y decidió que la primera persona que mostrara respeto hacia ella y la ayudara sería acogida por ella como su propio hijo o hija, y también cambiaría todo su testamento para que todos sus bienes fueran de esta persona. Era un plan descabellado, pero sus hijos necesitaban despertar, y así lo hizo. Por algunas semanas estuvo caminando como una mujer anciana y pobre por las calles de la ciudad. Nadie se acercaba a ayudarla, pero eso no hacía que ella perdiera la fe. Sabía que la persona correcta llegaría en el momento adecuado. Christian había estado trabajando como mesero en una cafetería, pues era el único trabajo que pudo conseguir en tan poco tiempo para no perder su apartamento. Y aquel día, eran las 4 de la tarde y había empezado a llover torrencialmente. No había nadie caminando en las calles, pues todos habían buscado refugio de la lluvia, por lo que Christian pudo salir temprano del trabajo. Fue a comprar un paraguas y luego se dirigió a casa. Estaba cruzando una pista cuando se dio cuenta de que había una persona escondida entre una casa buscando no mojarse. Se dio cuenta de que era una señora mayor y sin dudarlo se acercó a ella con la intención de ayudarla. A Cornelia le había atrapado la lluvia en sus caminatas diarias. Estaba a punto de llamar a su chofer cuando un hombre se acercó a ella y le preguntó amablemente si necesitaba ir a algún lugar. Cornelia, disfrazada de anciana, astutamente le respondió que no tenía un hogar y que estaba esperando a que la lluvia parara. Christian no podía dejar que una persona mayor se quedara bajo la lluvia, pues podría ser muy peligroso para ella, por lo que se ofreció a llevarla a su hogar hasta que el mal clima pasara. Ella aceptó contenta, pues presintió que había encontrado a la persona correcta, por lo que se dirigieron a la casa del joven bajo la lluvia, con un solo paraguas para protegerse, pero él decidió cubrir completamente a la anciana. Realmente no le importaba mojarse, no quería que esta señora tuviera problemas de salud a causa de la lluvia. Ya en su casa, ambos protegidos de la lluvia comieron y charlaron entre ellos. Christian, quien se encontraba muy incómodo con la anciana en su casa, le contó por lo que estaba pasando y cómo necesitaba desesperadamente un buen trabajo luego de la injusticia que sufrió en la empresa de los Harris. Cornelia, por su parte, inventó una triste historia de cómo su familia la abandonó dejándola sola. Ambos se sentían cómodos compartiendo consejos y anécdotas. La señora pasó toda la noche en aquel lugar, y con cada acción desinteresada que este joven hacía, ella estaba cada vez más convencida de que él sería la persona adecuada. A la mañana siguiente salió el sol, a primera hora de la mañana, pero Cornelia ya no estaba en la casa. Christian se preocupó, pero nada podía hacer, pues no sabía dónde estaba o cómo era que vivía la anciana. Pero grande fue su sorpresa cuando 2 horas después, justo antes de que saliera a trabajar, alguien golpeó la puerta y al abrir, se encontró con la misma señora que había ayudado horas atrás, pero quien ahora se veía bien vestida, con joyas, y detrás de ella, un sujeto que parecía ser su chofer. Christian estaba en estado de shock. No entendía qué era lo que estaba pasando o quién era esa señora. Y más grande aún fue su sorpresa cuando se presentó, pues era Cornelia Harris, dueña de la empresa en la que él había sido despedido. Nada parecía real en ese momento,
pues ella lo llevó a su gran casa y le contó lo que ella iba a hacer. Por lo que desde ese día Christian vivió como un hijo más de la familia Harris, con derecho a una herencia como todos los demás hermanos, quienes desde el minuto 1 lo odiaron y le reclamaron a su madre la tontería que estaba haciendo. Sin embargo, Cornelia era firme con su decisión y les dijo a sus hijos: ustedes han vivido con lujos y comodidades. No saben lo que es realmente trabajar para poder vivir día a día. Tal vez hice mal mi labor de madre por no enseñarles la humildad, pero puede que no sea muy tarde. Ahora les estoy dando una lección. Este joven puede llegar más lejos que ustedes porque tiene bondad y respeto hacia los demás. A diferencia de ustedes, que más les importa perder su parte de la herencia que perder a su propia madre. Realmente no merecen heredar las empresas Harris. Todos escucharon sorprendidos a su madre. Sus hijos se sentían traicionados, pero Christian estaba definitivamente agradecido. No sabía cómo funcionaba el destino, pero eso lo había llevado a la oportunidad que siempre había anhelado y a estar en el camino también que siempre había querido. Y también le había dado el destino una gran figura materna a quien admirar y querer. El joven aún no podía creer todo lo que estaba sucediendo, pero siempre se aseguró de mostrarle agradecimiento a Cornelia por otorgarle aquella oportunidad, y de esa forma ambos recibieron lo que deseaban. Christian empezó a trabajar de nuevo en la empresa. Empezó desde abajo, pero tenía confianza en que pronto podría subir de puesto. Y Cornelia tuvo a alguien quien la acompañó durante su vejez. Alguien muy diferente a sus hijos, quien a pesar de todo, siguió eligiendo a su familia por encima del dinero, caso contrario a lo que fue con los hijos de Cornelia, quienes siempre eligieron el dinero por encima de su familia. La codicia es algo que puede destruir al ser humano, pues hace que piense que los bienes materiales son más importantes que cualquier cosa en el mundo, cegándolos de lo más importante, la familia. Recuerda que cuando todos nos hayamos ido, lo único que llevaremos serán nuestras acciones, y por ellas seremos juzgados. Gracias por acompañarnos nuevamente en una historia. Esperamos que te haya gustado tanto como a nosotros, y de ser así, no olvides regalarnos un like para hacérnoslo saber. Además, si te gusta nuestro contenido, suscríbete al canal para que no te pierdas nuestras próximas historias.